Les voy a hablar sobre cómo los medios de comunicación influyen en la democracia y en la política, pero antes de introducirnos en este tema, les voy a decir los conceptos de qué son los medios de comunicación y qué es la democracia o la política. ¿Qué son los medios de comunicación? Son sistemas técnicos diseñados para transmitir información de cualquier tipo. Esto permite a la gente comunicarse entre sí a largas distancias. Algunos ejemplos de comunicación masivos con los que contamos son la radio, la televisión o la prensa. Sin embargo, también hay medios intrapersonales como lo son el correo, el teléfono o la mensajería. Un dato importante de los medios de comunicación es que comúnmente la sociedad los utiliza para recibir o mandar información. Esta información puede ser de distintos temas dependiendo del interés de las personas, pero comúnmente esta información tiende a ser de temas políticos, culturales, económicos o sociales, y nos vamos a centrar en lo político. ¿Qué es la política? Es el conjunto de actividades realizadas por los grupos que participan en el gobierno o que intervienen en las relaciones de poder dentro de una sociedad. ¿Qué es la democracia? Para saber qué es la democracia, tenemos que tener en cuenta que esta siempre está vinculada a la política, y esta se da cuando cada uno de los ciudadanos y ciudadanas son quienes toman las decisiones y quienes ejercen el poder, y los que se benefician del resultado de estas decisiones. La democracia también reconoce la igualdad del ser humano, los derechos de las personas, la pluralidad, la diversidad, y promueve la toma de decisiones, respetando las diferencias. También impulsa el respeto a la ley y a las libertades de cada uno. De este modo, la democracia es al mismo tiempo un ideal, un régimen político y un conjunto de valores, actitudes y creencias. ¿Cómo influyen los medios de comunicación en la política? Hoy en día, los medios de comunicación forman una parte esencial de nuestra vida, especialmente cuando hablamos de política, ya que gracias a ellos podemos enterarnos de lo que sucede en nuestro país o en el mundo. Sin embargo, es importante entender que no vemos toda la realidad, sino solo una parte de ella, y esta es la que los medios deciden mostrarnos. Las noticias no son una copia exacta de lo que ocurre, sino una construcción. Esto significa que los medios eligen qué se convierte en noticia, cuáles se dejan fuera y cómo se presentan estas noticias. Por ejemplo, un mismo acontecimiento puede parecer muy importante o poco relevante dependiendo la forma en que se narre o el enfoque que se le dé. De esta manera, los medios van influyendo poco a poco en cómo entendemos la política. Esta influencia es muy importante porque muchas personas forman su opinión a partir de lo que ven en las noticias, redes sociales o programas informativos. Esto es debido a que no vivimos directamente la mayoría de los hechos políticos, entonces confiamos en los medios para interpretarlos. Por eso no solo informan, sino que también influyen en lo que pensamos y en los temas que nos preocupan. Además, los medios tienen el poder de decidir de qué se habla. Cuando un tema aparece constantemente en las noticias, la gente lo considera importante. En cambio, si este no se menciona, pasa desapercibido. Así, los medios pueden hacer que ciertos temas como la seguridad o la economía se conviertan en el centro de debate público o no hacerlo. Por otro lado, es importante reconocer que los medios no son completamente neutrales. Detrás de ellos hay empresas, intereses e incluso posturas políticas. Esto hace que no solo informen, sino que también participen de alguna manera en la política, ya sea favoreciendo ciertas ideas o cuestionando a determinados actores. Incluso su influencia puede llegar más lejos. En algunos casos, lo que los medios destacan puede presionar a los gobiernos o tomar decisiones o incluso crear nuevas políticas. Es decir, no solo influyen en la opinión de la gente, sino que también en el propio funcionamiento del sistema político. En conclusión, los medios de comunicación no solo son un puente entre lo que pasa y lo que sabemos, son actores activos que construyen la realidad, que percibimos e influyen en nuestra forma de pensar y participan en la vida política. Por eso es fundamental que como ciudadanos desarrollemos una actitud crítica frente a la información que recibimos. Ejemplos de cómo los medios de comunicación influyen en la política.
Para dejar un poco más claro este tema, les voy a dar algunos ejemplos de cómo los medios de comunicación influyeron en la política. Retomaremos 3 casos y a continuación les voy a platicar un poco más de estos. Primer caso, la leyenda del chupacabras. Esta leyenda se popularizó en los años 90 en México durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Esto hablaba de un ser mitológico, el cual no tenía una apariencia muy definida, más que colmillos y garras. Nadie lo había visto como tal, entonces no saben cómo es, no tienen una descripción exacta de cómo es, pero pues era un ser mitológico, el cual mataba al ganado chupándoles la sangre hasta dejarlos secos. Este es un buen ejemplo de cómo los medios de comunicación controlan lo que queremos saber, ya que este caso es muy popular por hacerse atribución a que es una cortina de humo. Esto debido a que los medios reportaban muchos casos donde este ser mitológico atacaba a lo largo del país, y en estos reportajes daban testimonios de las personas de una forma algo exagerada y muy recurrentes. Estos reportajes se daban muy seguido y le daban mucha importancia a lo que sucedía con este ser mitológico, y esto provocó una histeria colectiva a lo largo del país. Esto ayudó a que solo la gente se concentrara en esto en su mayoría, ya que les interesaba mucho el tema de qué era lo que estaba sucediendo con este ser mitológico. Por lo que es considerado una cortina de humo, es que todos estos sucesos se dieron de una forma muy conveniente en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, y estos reportajes de este ser mitológico del chupacabras hacían que se desviara la atención de temas realmente relevantes en el país, los cuales eran una crisis económica por la cual estaba pasando México, la devaluación del peso mexicano y asesinatos políticos. Por lo tanto, podemos ver que aquí los medios de comunicación estaban muy involucrados con el partido político de ese entonces que regía en el poder, ya que le daban una buena imagen, o bueno, no una buena imagen como tal, pero trataron de encubrir todos estos sucesos importantes que sucedían en el país con reportajes de un ser mitológico que realmente no se tienen pruebas de si existió o no. Y estos medios de comunicación estaban involucrados en este tema debido a que tenían acuerdos con el gobierno. Por lo tanto, les convenía que no hubiera un descontento social y a este se le viera de una buena manera. Segundo caso, Frida Sofía. Este es otro ejemplo de cómo los medios de comunicación influyen en la política. Este caso se dio en el sismo de 2017, cuando después del derrumbe de una escuela se empezaron a hacer reportajes donde relataban que una niña llamada Frida Sofía estaba en los escombros de la escuela. Estos reportajes se dieron principalmente por la cadena de Televisa, y la mayoría de gente se centró en esta noticia por lo que representaba, ya que generaba mucha empatía que una niña estuviera en los escombros. Aparte, la cadena de televisión actualizaba frecuentemente qué es lo que estaba pasando y cómo iba el rescate de la niña. Sin embargo, tiempo después, la misma cadena televisión reportó que la noticia era falsa y se deslindaron de sus declaraciones sobre este caso. Esto influyó mucho porque tras el sismo también había mucho descontento social, debido a cómo el gobierno había manejado la situación después del sismo. En la ciudadanía reclamaba muchas irregularidades por parte del gobierno. Y este caso es una muestra de cómo los medios de comunicación influyen, ya que muchos reportajes se centraron más en el caso de la niña, el cual era falso, que en el descontento social que había en la sociedad. Y justo esto también influye como en el primer caso, era algo que le convenía a la cadena televisiva, ya que con este partido político que también estaba en el poder, también tenían ciertos acuerdos. Tercer caso, Salinas Pliego. El tercer y último caso es más actual y habla de una deuda de impuestos y una candidatura a la presidencia. En este caso vamos a hablar sobre Salinas Pliego, en el cual en los últimos 2 sexenios contaba con una deuda al SAT de 51,000 millones de pesos. Para entender un poco mejor esto, lo vamos a ir desglosando y vamos a empezar con el sexenio de López Obrador. Este sexenio
el presidente buscaba hacer muchos cambios y reformas que él creía que eran justas, haciendo o deshaciendo más bien todas las cosas que habían hecho anteriores gobiernos que él consideraba que estaban mal. Entre esas cosas era que a las cadenas de televisión por un periodo entre 2008 a 2013 no se les cobraron impuestos. Entonces él argumentaba que tenían una deuda con el SAT de estos impuestos que adeudaban, y justo entre estas cadenas de televisión entraba TV Azteca, de la cual Salinas Pliego es dueño. En este momento, al principio, cuando López Obrador decidió cobrar la deuda, bueno, el SAT más que nada, la deuda que tenían era de 33,000 millones de pesos y se decidió dar un adelanto de 10,400 millones de pesos. Sin embargo, tiempo después, Salinas Pliego argumentó que la cobranza de estos impuestos no era necesaria y que estaba mal, entonces metió como una demanda para que estos impuestos ya no se le cobraran. Sin embargo, perdió esta demanda y esto provocó que pues se le cobraran los impuestos y le dijeran que tenía que un determinado tiempo para pagarlos. Obvio, esto provocó un gran descontento para la compañía y para Salinas, ya que pues era un golpe un poco fuerte, de una cantidad de dinero demasiado fuerte la que se adeudaba. Pero pues obviamente esto provocó que todos los canales de televisión de su empresa se centraran en el gobierno de López Obrador, y en esto siempre se recalcaba las circunstancias malas que tenía el gobierno y nunca se resaltaba algo bueno que hiciera este gobierno. Durante todo lo que quedó del sexenio de López Obrador, nunca quiso liquidar su deuda, y no fue hasta el sexenio de Claudia Sheinbaum en 2026, en enero para ser más exactos, donde dio un comunicado al SAT diciendo que estaba dispuesto a liquidar lo que le quedaba de la deuda. En este momento, la deuda ya era de 51,000 millones de pesos, y pues decidió al final si la pagó, si liquidó esta deuda. Y pues esto obviamente no lo hizo solo porque era buena persona ya, sino que tenía un fin detrás, y justo este fin detrás era empezar una campaña política para postularse en el siguiente sexenio como presidente. Esta campaña política la hizo apoyándose de su televisora para enaltecer su imagen. En esta destacaba todas las cosas buenas que ha hecho, como ayudar a distintas asociaciones sociales. Igual hizo un documental donde hablaba como todo lo que él haría por mejorar este país y un poco igual de su vida, y también la creación de escuelas universitarias, en las cuales él argumentaba que estas escuelas universitarias eran mejores porque no tenían ningún sesgo político y eran mejores porque no estaban básicamente involucradas con el gobierno. Y pues después de todas estas cosas que se difundieron en su cadena de televisión y todo eso, podemos pensar que esto es bueno. Sin embargo, hay que tener en cuenta que Salinas ya controla los medios de comunicación y que decide qué vemos y qué no. Y su cadena televisiva ha estado involucrada en los casos pasados en los cuales salió con el gobierno para dar información que le convenía al gobierno con el fin de tener un beneficio propio. Esto pues obviamente le ayudó a dar una buena imagen, ya que lograra su objetivo de que todas las personas normalmente no recuerdan que esta cadena de televisión ha estado involucrada en cortinas de humos o en otros tipos de casos más fuertes. Sin embargo, pues obviamente como es algo más actual y algo que te presentas más seguido en su cadena de televisión, sí recuerdan todas las cosas buenas que ha hecho y esto le da una muy buena imagen. Pero es muy importante tener en cuenta que él controla lo que vemos, ya que si él quiere lanzarse a la presidencia va a tener otro poder más del que incluso ya tiene, y este poder es incluso más importante con el que ya cuenta, y no es una persona que en mi opinión sea de confianza para controlar tal poder. Por lo tanto, es importante que veamos este caso en particular con mucha lupa y mucho detalle, ya que como sociedad tenemos que
Pensar que todo lo que nos presentan los medios de comunicación no es lo único o no es 100% la verdad, y tenemos que nutrirnos de más fuentes que sean de nuestra confianza, ya que esto es importante para nosotros y para la sociedad.